Bueno, la clase de hoy vamos a hablar sobre los controladores lógicos programables que se conocen comúnmente como PLCs o autómatas programables. Entonces, lo primero que hay que decir es que esto es un equipo electrónico que está construido o diseñado para la industria de la automatización, es decir, para controlar procesos industriales secuenciales que van asociados a una maquinaria donde se desarrollan múltiples procesos para la producción y el controlamiento, pues, para controlar pues, el trabajo de toda una industria, es decir, que es el cerebro de un sistema. Por ejemplo, hemos visto la parte de sistemas embebidos, microcontroladores, y, y digamos, estos dispositivos son muy similares pues en su funcionamiento, en, ya, digamos en su funcionamiento interno, cómo está construido, digamos, son muy similares. Sin embargo, este se diferencia rotundamente de los otros en la parte de que este está destinado a la parte industrial. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, un sistema embebido tal como el Arduino, por ejemplo, que estuvimos trabajando. Esos dispositivos están más encaminados a la electrónica digital y todo ese tipo de cuestiones, una electrónica de bajo voltaje, etcétera. Digamos, construir alarmas, que unos sensores, digamos, cosas de electrónica a pequeña escala. Pero ya cuando vamos a una etapa industrial donde se requieren, por ejemplo, manejar múltiples motores, bandas transportadoras, que digamos en la industria automotriz, en, en la parte de calefacción, bueno, todo eso, todo, digamos, procesos muy robustos y bastante complejos, pues debemos recurrir a un controlador lógico programable debido a todos sus beneficios y características, que los vamos a ir hablando durante el video. Entonces, bueno, ahora procedemos a hablar sobre las funciones. Entonces, entre las principales funciones de un controlador lógico programable está el recoger unos datos que se obtienen en sus conexiones o puertos de entrada. Con estos datos, pues, se toman unas decisiones basados a unas, digamos, a unas instrucciones programadas previamente. Eh, Estos datos se almacenan en una memoria, ya hablamos sobre esta memoria que es una memoria RAM, que ahorita volveremos a retomarla un poquito. Eh, Entre otras de sus funciones es generar ciclos de tiempo, digamos, como hemos trabajado, bueno, aquí no se ha trabajado mucho, pero se utilizan temporizadores o que podemos hacer, digamos, procesos cíclicos, digamos que en bucles o que inicia en, digamos, haciendo un proceso y finaliza en otro proceso y vuelve y comienza en el mismo. Entonces, él va haciendo, se va generando un ciclo, un ciclo. Obviamente realiza múltiples cálculos a través de una ALU. eh, Y con estos cálculos, pues se obtienen, digamos, unas respuestas. Estos cálculos lo realiza la CPU o la unidad de procesamiento. Y bueno, entonces, con estos cálculos y con todo, digamos, con todo este proceso que desarrolla la CPU, pues actuamos, o perdón, el PLC actúa sobre unos dispositivos externos mediante unas señales que envía a través de sus conexiones o puertos físicos de salida, ¿no? Entonces, que por ejemplo aquí tenemos este PLC, digamos, tendríamos unos puertos de entrada y unos puertos de salida, ¿sí? Entonces, por aquí vendrían las señales de entrada provenientes de, qué sé yo, un sensor, de un interruptor, de un final de carrera, etcétera. Y a través de estos puertos de salida, pues enviamos información, digamos, para controlar los otros dispositivos inteligentes, también para manejar, digamos, los actuadores, etcétera, digamos, un motor, y bueno, infinidad de cosas. Listo. Eh, Hay que resaltar que, digamos, un dispositivo muy
muy famoso que se llama relé programable, que es un tipo de controlador programable. No es un PLC, pero es muy similar. Digamos, su lógica y la construcción y su funcionamiento es, digamos, es la misma. La única, digamos, la mayor diferencia se encuentra en que el relé programable es mucho más sencillo, es más económico, posee menores entradas, menores salidas y eso. Entonces, si digamos no tenemos digamos una aplicación no muy compleja para desarrollar, podemos optar por utilizar un relé programable. Si nos fijamos, pues este posee 8 entradas, miremos que este tiene bastante, no las he contado, pero fácilmente vemos que lo triplica. Tenemos aquí otro PLC. Digamos, entre las marcas, digamos, hay varias marcas que construyen PLCs. La principal es Siemens. Este es un PLC Siemens S7200. Esto es un relé programable de la empresa Siemens, conocido como Logo. Y este es otro PLC. También existe digamos, otra marca muy famosa, es Schneider Electric o también ABB y etcétera. Entonces aquí podríamos ver rápidamente, en este PLC tenemos unas entradas, que son todas estas, tenemos unas salidas, tenemos, digamos, aquí en este tenemos un puerto de comunicación, en este caso es un puerto Ethernet, también tenemos puertos seriales, para poder realizar la comunicación entre dispositivos inteligentes. Bueno, entonces, ¿para qué se utilizan los PLC? O para, digamos, en qué se fundamenta la creación de estos dispositivos? Bueno, lo primero es que se requiere en instalaciones en donde el proceso de maniobra y control por parte de un operario es muy riesgoso. Entonces, para evitar, digamos, este tipo de riesgos, pues utilizamos un PLC que realiza las funciones automáticamente, ¿no? En vez de exponer a un operario, digamos, esa sería una de las principales razones por las cuales se implementan estos dispositivos. También hay otros como los costos se disminuyen, hay menos error en la parte de la ejecución de los procesos, etcétera. Bueno, entonces el campo de aplicación de estos dispositivos es demasiado diverso en toda la ingeniería, en toda la ingeniería de automatización, en la industria, tal como pues en aeroespacial, en construcción, en automotriz. Y algo muy importante acá es que, no lo he dicho, pero un PLC es una computadora. Lo que pasa es que es una computadora con propósito específico, a diferencia que un computador tradicional o común, que es de propósito general. Por ejemplo, con un computador pues podemos editar, mirar videos, entretenimiento, escuchar música, realizar investigaciones, realizar trabajos, lecturas, etcétera. Una infinidad de cosas, podemos conectarlos a otros dispositivos, crear redes, son muchas cosas lo que podemos hacer con un computador común. Mientras que un PLC está destinado a satisfacer ciertas funciones que van encaminadas en la industria. Entonces estos dispositivos tienen un mayor rango de entradas, de salida, soportan unos rangos de temperatura mucho más altos, son más inmunes al ruido eléctrico, son más inmunes a, digamos, inmunes a la vibración, es decir, que poseen pues más resistencia a los impactos y todo ello. ¿Por qué? Porque están destinados a trabajar en una industria, ¿no? Donde encontramos mucho ruido eléctrico, electromagnético, donde hay muchas vibraciones por los motores, por todo ese tipo de cosas que tenemos, ¿no? Entonces, digamos, esta es la principal diferencia que poseen estos dos equipos electrónicos. Entonces, surge una pregunta: ¿cuándo debemos implementar un PLC? Entonces, podemos empezar diciendo de que un PLC lo podemos, digamos, utilizar en casi todas las aplicaciones eh, en las cuales pues requeramos automatizar un proceso. Sin embargo, no se debe o no se recomienda utilizarlo para solucionar todos los problemas que se nos presenten. ¿Por qué? Bueno, por un lado, los PLC son dispositivos costosos, o sea, no tienen nada de ser económicos.
frente a otros dispositivos como un microcontrolador, un sistema embebido, que el precio es mucho, mucho, mucho más bajo. Entonces, digamos, si requerimos una tarea muy básica, por ejemplo, como invertir el giro de un motor, pues podemos utilizar, digamos, una plataforma como Arduino. En vez de comprar un PLC, un PLC fácilmente vale 10 veces más que un microcontrolador, que un Arduino o que un dispositivo de estos, muy fácilmente. Incluso, por ejemplo, un relé programable que es de los controladores más sencillos, eh, cuesta más de $100, mientras que un Arduino lo podemos conseguir por $10. Y eso hablando del PLC lo más sencillo, porque hay PLCs que pueden valer $1000, más de $1000. ¿Listo? Entonces hay que mirar cuándo lo vamos a, en qué momento debemos y no debemos utilizar. Entonces va a depender mucho de los costos que requeramos. Y obviamente, pues ahí, si lo utilizamos para una tarea muy simple y sencilla, pues estamos derrochando recursos físicos pues innecesarios, ¿no? Aparte que les son más grandes y todo eso, entonces no habría necesidad. Bueno, entonces ya pasar a las ventajas, pues primero tenemos que el tiempo en la elaboración de proyectos es mucho menor si que comparado con utilizar la lógica cableada, debido a que pues por un lado no necesitamos hacer el montaje físico de todo el esquema de contactos y tampoco requerimos simplificar las ecuaciones lógicas para obtener, digamos, el diseño más compacto posible y utilizar menos dispositivos. No, digamos, eso no lo tenemos que hacer en un PLC. Un PLC generalmente tiene muchos recursos físicos internos. A eso me refiero, que posee buena memoria, un buen CPU. Entonces en la mayoría de casos sin ningún problema va a soportar pues nuestro diseño, excepto de que de pronto sea un diseño extremadamente robusto y pues ahí sí sea necesario recurrir a simplificar en lo que más podamos la parte del diseño mediante la simplificación de ecuaciones. Entonces otra ventaja es que podemos realizar modificaciones a un proyecto sin necesidad de cambiar el cableado, ¿no? Digamos, nosotros ya tenemos un proyecto programado y que queremos cambiarle las funciones, ¿no? Queremos que haga otro tipo de cosas. Bueno, es simplemente entramos al programa y pues creamos las modificaciones que se requieran. Mientras que con la lógica cableada pues tendríamos que comprar dispositivos externos, montarlos, desmontar lo que había. Entonces pues vamos, es un proceso más largo. Por otro lado, el espacio es muy reducido, obviamente completamente, digamos, en un proceso donde, por ejemplo, estemos utilizando 20 contactores, 10 relés, unos 5 temporizadores, 5 contadores, pues, digamos, el- la parte del montaje, pues, es bastante amplio. Mientras que si tenemos un PLC, lo programamos y ya, todo queda internamente dentro del PLC. Toda la parte del control queda en la memoria del PLC, sin necesidad de estar creando circuitos extensos. Entonces, bueno, otra de los beneficios es el mantenimiento de que es muy económico. ¿Por qué el mantenimiento es muy económico? Bueno, entonces tenemos que, cuando querramos ver, digamos, verificar que está fallando en el sistema y todo eso, pues digamos, no necesitaríamos estar mirando toda la planta industrial, que si tiene dos, tres pisos y estar mirando cableado por todo lado, no. Únicamente venimos, únicamente directamente al PLC, vemos que está fallando, que está bien, que requiere mejorarse y ya. Simplemente sería digamos, algo muy simple. Por la última ventaja tendríamos entonces pues, que podemos gobernar muchas máquinas con un mismo dispositivo. No es necesario comprar un PLC para cada proceso, no. Excepto de que tengamos, digamos, un proceso, una planta industrial, digamos, compleja y que requeramos diferentes PLC que se comuniquen entre ellos, que eso es muy común, ¿no? Si es una planta industrial bastante robusta. Pero si los procesos que estamos desarrollando, digamos como que la planta o la empresa
pues no es muy grande, un PLC nos podría satisfacer todas las necesidades. Entonces, entre las desventajas encontramos dos. La primera es que necesitaríamos entonces un programador. Es decir, que los técnicos requerirían una formación mucho mayor, ¿no? Realmente estos técnicos pues están muy encaminados a comprender una lógica cableada, es lo más común. Entonces, para poder utilizar un PLC es necesario comprender muchos conceptos de automatización y de programación. ¿Listo? Entonces, esa sería una de las desventajas. Y la otra es que la inversión inicial es muy alta comparada con la lógica cableada, ¿sí? Esto es siempre y cuando el, el proceso industrial no sea muy complejo. Porque si estamos hablando de un proceso industrial muy complejo, va a ser mucho más barato comprar el PLC que construir toda la planta industrial con una lógica cableada. Entonces esto, digamos, esta desventaja es relativa. Bueno, entonces ahora pasamos a hablar de las aplicaciones. Entonces tenemos en la parte pues, de maniobras de máquinas que los encontramos en maquinaria industrial para madera, para proceso de arena y cemento, en maquinaria de industria del plástico, en la parte de ensamblaje, por ejemplo en automotriz, en la parte de instalaciones lo encontramos en aires acondicionados, en calefacciones, en instalaciones de seguridad, de transporte, en plantas embotelladoras, en la industria azucarera, etcétera. Hay una infinidad digamos, de aplicaciones, ¿no? Entonces, un PLC en la industria, digamos, los PLC son yo diría que los dispositivos principales en una planta industrial, ¿no? Porque son los cerebros y son los coordinadores de todos los procesos secuenciales. Hace unos años, pues, todo se manejaba utilizando lógica cableada, como vemos acá, un circuito. Pero hoy en día, ya como todo está modernizado, estamos encaminados a trabajar con puros PLC. Entonces aquí tenemos un circuito utilizando lógica cableada. Por ejemplo, aquí tendríamos una bobina KM1, otra bobina KM3, tendríamos contactos auxiliares de las bobinas KM1 y KM3, igual aquí otros contactos auxiliares. Aquí tendríamos unos contactos principales de estas bobinas y en sí, esto vendría siendo, digamos, la construcción de un circuito utilizando lógica cableada. Eh, digamos, si recurrimos a un PLC, por ejemplo, toda esta parte que tenemos acá, toda esta parte de control, digamos, la introduciríamos mediante programación en un PLC, o sea que nos ahorraríamos toda esta parte. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tengo, pues coloco unas imágenes de dispositivos empleados en lógica cableada. Tenemos un relé, un relé que es un contacto auxiliar, contactores auxiliares. Aquí tengo contactores principales, aquí un temporizador, aquí un contactor. Entonces, en la industria, si queremos, digamos, por ejemplo, implementar este dispositivo, entonces tendríamos toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, relés acá, tendríamos pues con sus contactos auxiliares, tendríamos un contactor acá en estas partes. Si utilizamos temporizadores, pues utilizaríamos esto, etcétera. ¿Listo? Entonces, como para ubicarnos un poquito, aquí hacemos referencia con lógica cableada, ¿no? Entonces, digamos, si tenemos un proceso muy complejo, digamos esto 10 veces más, entonces imagínense, pues conectar todo eso es pues un trabajo pues bastante extenso, laborioso y sobre todo pues costoso, ¿no? Porque estos dispositivos pues no son nada baratos. Tenemos un contactor de estos, un relé, todo esto no es nada barato. De hecho, un temporizador, por ejemplo, esto fácilmente puede valer los $50. Entonces, digamos, si requerimos 10 temporizadores en el proyecto, pues va a valer casi lo que vale un PLC. Entonces va a depender de la aplicación que vamos a recurrir a utilizar un método u otro. Entonces ahora pasamos a hablar de la estructura de un PLC. Esta estructura es muy similar a la que vimos en la clase anterior con la parte de sistemas embebidos. ¿Por qué? Porque ellos están constituidos de tres partes básicas. Una unidad de procesamiento o CPU, una RAM y una ROM. Y obviamente pues sus entradas y salidas.
Entonces, para recordar, pues la CPU es el cerebro del sistema, es decir, el que realiza todos los cálculos matemáticos, el que ejecuta todas las instrucciones que nosotros le introducimos al equipo. Listo, básicamente es eso. Entonces, entre más rápida sea la CPU, pues mejor será el PLC porque puede ejecutar más rápido las instrucciones y esto conlleva obviamente a un dispositivo más costoso. Generalmente entonces decimos que una CPU es mejor si tiene más núcleos, si tiene un reloj de frecuencia mucho mayor, etcétera. En la parte de la RAM tenemos que es una memoria volátil, es decir que esta memoria se reinicia al desconectar la electricidad. Esta memoria se abrevia como memoria de acceso aleatorio y es una memoria bastante pues extensa comparado digamos con la memoria ROM, que ahorita voy a hablar de ella. Entonces en esta memoria se puede escribir y leer. Es decir que en esta memoria vamos a guardar todos los datos que le introducimos al sistema, digamos las entradas, las señales que provienen de otros dispositivos y vienen a las entradas del PLC, pues se van a guardar en la RAM. También el programa que nosotros subimos al PLC se guarda en la RAM. Y listo. En la parte de la ROM es una memoria mucho más pequeña y es una memoria no volátil. ¿Por qué? Porque esta memoria es estática, por así decirlo. Es decir, que no, si le quitamos la electricidad al dispositivo, esta memoria no se borra. Entonces, esta memoria es muy importante porque es donde se genera toda la configuración del equipo. Es, digamos, como el software necesario, digamos, para que el PLC pueda funcionar. Por ejemplo, si, digamos, ustedes conocen un poco de computadores, esto, digamos, en la ROM está la BIOS en un computador, que la BIOS es donde se encuentra, digamos, toda la configuración del sistema, aparece toda la parte del firmware, donde se conectan, digamos, es como el software que conecta todo el hardware, todo el hardware entre sí, que digamos, los módulos de salida, que conectar el disco duro, que los puertos USB, etcétera. Entonces esto es la ROM y esta ROM es únicamente de lectura. En esta memoria no se puede leer. Esta EPROM es un tipo de memoria ROM. Listo, entonces aquí tenemos pues unas interfaces de comunicación. Por ejemplo, tenemos aquí con un computador que puede ser por USB, puede ser por Ethernet, puede ser por una interfaz serial, etcétera. Tenemos unos módulos de entrada y unos módulos de salida. Generalmente son digitales, dependiendo de la complejidad y el costo del PLC. Vamos a poseer unos módulos de entrada análogos y en los más robustos tendremos, o más costosos, tendremos unos módulos de salida también analógicos. ¿Listo? Estos módulos, digamos, de salidas y entradas analógicas son mucho menores a los que poseemos digitales. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vemos la parte, digamos, como decir esto es un PLC y las partes, ¿no? Entonces aquí tendríamos un puerto de comunicación que en este caso viene representado un puerto serial de 9 pines que puede ser con el estándar RC232 o el RS485 o el RS422, etcétera. Entonces aquí tendríamos obviamente los terminales de alimentación que generalmente son AC de 120 a 240 voltios. Hay unos terminales de conexión de salida, que digamos vendrían a ser en este dibujito, unos LEDs indicadores del estado del PLC, digamos si está funcionando o digamos hay problemas con la alimentación, entonces estos LEDs pues indicarán ello. Obviamente aquí hay otros LEDs que vendrían a ser las entradas, digamos si hay uno, digamos la entrada 1 le está llegando un 1, pues se prende, decir un 1, un estado alto y así sucesivamente. Aquí están los indicadores de LED de las salidas. Entonces, digamos, si es un 1, pues ellos se van a encender. Listo. Estas serían las terminales de salida. Y bueno,
aquí hay un puerto de conexión, muchas veces pues la mayoría de casos traen una batería interna, etcétera. Bueno, entonces ahora hablemos del funcionamiento. Entonces, ¿cómo funciona pues, el proceso, las tareas que se ejecutan internamente? Entonces tenemos que cada ciclo comienza con un trabajo de mantenimiento interno en el controlador, en donde se realiza el control de la memoria, hace un diagnóstico del equipo, realiza una configuración del dispositivo, etcétera, ¿sí? Digamos, esto ocurre, este diagnóstico o esta configuración que realiza el PLC al inicio es muy rápida, que nosotros pues no la percibimos. Bueno, siguiente paso es pues actualizar las entradas, ¿no? Entonces el PLC actualiza sus entradas, es decir, que lee las señales que entran por las conexiones o puertos de entrada, y el PLC internamente con su CPU pues convierte estas señales en binarias, ¿no? Entonces, perdón, sí, se convierten en señales binarias para que el procesador las pueda manipular. ¿Por qué? Porque el CPU trabaja internamente únicamente con datos binarios, con unos y ceros. Y obviamente estas señales que se leen se guardan en la memoria RAM, ¿no? No se guardan ni en la CPU ni en la RAM. La CPU posee unas memorias muy pequeñas, que por ejemplo en los procesadores de los computadores se llama caché, y son memorias supremamente pequeñitas. Que estas memorias son básicamente el CPU carga datos o carga, digamos, instrucciones o cosas que requiera, las carga en estas memorias para que él mismo trabaje. Es decir, estas memorias son extremadamente rápidas y la CPU pues las utiliza, pero son memorias supremamente pequeñas. ¿Listo? Entonces el tercer paso es que la unidad de procesamiento ejecuta el programa que nosotros le hemos introducido. Es decir, que él va cargando o va ejecutando secuencialmente cada instrucción, ¿no? Él va leyendo instrucción por instrucción. Y en este proceso pues se van generando unas señales de salida. Por último, entonces se procede a actualizar estas señales de salida a través de los puertos o conexiones o módulos de salida que pues los obtenemos desde los datos de memoria, ¿no? Movemos, pues la CPU carga esos datos a la RAM, y de la RAM pues se envían esos datos a los módulos de salida. Entonces, al final de cada ciclo del PLC se comienza uno nuevo, ¿no? Recuerden que todos estos procesos siempre son cíclicos, así como trabajamos con Arduino, que teníamos un void loop, aquí también funciona igual. Entonces, aquí tendríamos un pequeño esquema de lo que acabamos de explicar. Entonces, primero se hace un mantenimiento interno, luego se procede a actualizar las entradas mediante el módulo de entradas, y estas señales se provendrían generalmente de sensores e interruptores. Luego esta información se le procede a la CPU para que la CPU ejecute las instrucciones y pues reemplace los valores o lea digamos, los valores provenientes de las entradas. Por último, se envía estas señales de salidas o variables, como lo quieran ver, se envían a los puertos de salida para controlar los actuadores. Listo, entonces al terminar esto vuelve y se ejecuta otra vez el ciclo. Entonces aquí hay que tocar un tema muy importante, que son los lenguajes de programación del PLC. Hay diferentes formas de realizar un proyecto utilizando un PLC. Digamos, a diferencia de la parte, digamos, que estuvimos trabajando con Arduino y digamos todos estos dispositivos, digamos un microcontrolador, un sistema embebido, a diferencia de ellos, aquí podemos utilizar muchos lenguajes de programación, diferentes lenguajes de programación para realizar una tarea. Como vimos, en Arduino utilizábamos únicamente un lenguaje escrito, ¿sí? Y la mayoría de esos dispositivos, de esos microcontroladores, de esos sistemas embebidos, están enfocados a lenguajes escritos.
mientras que acá en los PLC podemos utilizar esquemáticos eléctricos, etcétera. Listo, entonces, bueno, entonces estos lenguajes de programación pues son símbolos, caracteres, esquemas, reglas de uso que se realizan para poder tener una comunicación entre los, digamos, los usuarios, las personas, con las máquinas. Entonces, gracias a este vínculo, podemos ser capaces de controlar un sistema. Los lenguajes de programación se dividen en dos clases, que es lenguaje de alto nivel y lenguaje de bajo nivel. Para el caso de un lenguaje de alto nivel, en cuestiones de PLC, entonces decimos que son aquellos lenguajes gráficos en donde se utilizan ciertos símbolos para declarar unas instrucciones. La principal desventaja de estos lenguajes es que, es que la programación está muy limitada a los símbolos que proporciona. Entonces, el más famoso entre los lenguajes de alto nivel se encuentra el diagrama ladder o esquema de contactos, o lenguaje ladder, como lo quieran llamar, lenguaje COP. Entonces, este lenguaje es obviamente pues mediante esquemas o gráfico, y está basado en los esquemas eléctricos de control clásicos. Entonces, digamos, para aquellos que han trabajado o han manejado mucho la parte de la lógica cableada, mediante interruptores, bobinas y todo ese tipo, pues digamos, este tipo de lenguaje va a ser el lenguaje más fácil para comprender. Entonces, digamos, aquí vemos un ejemplo. Entonces tendríamos aquí los contactos. Estos serían contactos normalmente abiertos. Aquí tendríamos un contacto normalmente cerrado. Tendríamos aquí las salidas. Estas serían las salidas S00, S01, S02. Que las entradas también las podemos conocer como la letra I o la letra E. Y las salidas como S o también como Q. Entonces una regla es que las salidas siempre se colocan hacia el lado derecho. Entonces esta vendría siendo la alimentación, ¿no? Estas dos líneas son la alimentación. Se pueden colocar varias instrucciones en serie, como esto, o se pueden colocar en paralelo. Y bueno, y la forma en que el PLC lee estas instrucciones es de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. Listo. El otro lenguaje muy conocido es el diagrama de bloques de funciones y es muy similar a los temas que hemos estado desarrollando durante todo el curso. ¿Por qué? Bueno, en este lenguaje se basa en la lógica booleana. Es decir, que aquí vienen a tener importancia toda la parte de las compuertas lógicas, ¿no? Como la OR, la AND, la NOT, la XOR, la NAND, la NOR, y las otras que hay. Entonces aquí tendríamos un dibujo de cómo es. Aquí tendríamos las entradas que están simbolizadas con la letra I. Tendríamos las salidas que está simbolizada con la letra Q. Y estos vendrían a ser los bloques. Este mayor o igual a 1, por ejemplo, representa una OR. Este que tiene el símbolo de la I, pues evidentemente es una compuerta AND o I. ¿Listo? Entonces básicamente esto vendría a ser un lenguaje de bloque de funciones y es muy similar a lo que hemos estado trabajando. Bueno, entonces también hay otro que se conoce como diagrama de funciones secuenciales o como GraphSet, y este lenguaje representa un diagrama de secuencias de control en un programa en el que digamos, se pueden organizar o coordinar unas subrutinas o que las llamamos como etapas. Entonces aquí lo vemos, es como un tipo de algoritmo para los que de pronto ya han visto, digamos, en algún momento de sus vidas algoritmos. Entonces se evalúan ciertas condiciones y cuando se cumplen las condiciones, pues proceden a ejecutar la otra etapa. Estas vendrán siendo las etapas, ¿no? Que estas etapas pues se generan unas acciones, ¿no? Y se hace pues de forma cíclica. Entonces básicamente pues vendría siendo como un ejemplo. Listo, entonces ahora procedemos a hablar de los lenguajes de bajo nivel. Entonces aquí podemos ver todo lo que
hace referencia a los lenguajes de programación utilizando texto, es decir, utilizando cadena de caracteres. Entonces el primero de ellos es el texto estructurado, que es digamos, en el caso de Arduino que estábamos programando, ese es un lenguaje estructurado. Es decir, que es un lenguaje que se compone de una serie de instrucciones. Y para el caso del PLC, este lenguaje es muy similar al lenguaje C. Como vimos en el Arduino, el lenguaje que se utilizaba ahí era un lenguaje C++. El lenguaje C++ también es similar al lenguaje C, porque pues son de .NET, ¿no? Entonces tenemos, digamos, C, C++, C#, Visual Basic. Todos esos lenguajes son .NET y son, digamos, desarrollados por la misma empresa y son muy similares, solo que son alternativas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos digamos, un ejemplo, un programa. Tenemos la sentencia if, que ya vimos que era la condición sí. Entonces tendríamos que aquí está evaluando que si la entrada e sub 00 es igual a un verdadero, digamos que si es cierto, un estado alto. Digamos, esto es para una variable booleana. Y aquí esto sería i, la condición i. Y si e sub 01 también es verdadera, entonces él ejecuta esta instrucción, es decir, manda la salida C00, la manda como cierta. ¿Listo? En dado caso contrario, pues colocarle a la salida S sub 00 como falso. Y así digamos, esto vendría siendo lo mismo. ¿Listo? Entonces, si nos fijamos, es similar al lenguaje que estuvimos utilizando en Arduino. Por ejemplo, estos dos palitos hacen referencia a una OR. ¿Listo? Bueno, ahora hablamos de el último lenguaje, que sería el lenguaje de instrucciones, o que se abrevia como AWL. Y pues tenemos que este lenguaje se utiliza para pequeñas aplicaciones debido a que es muy complejo, o sea, su estructura es muy compleja comparado con los lenguajes anteriores. Si ustedes recuerdan, en la clase de sistemas embebidos yo hablaba de un lenguaje ensamblador, un lenguaje assembler. Veíamos que las instrucciones en este tipo en este lenguaje las instrucciones eran bastante complejas comparado con el lenguaje C++. Entonces aquí igualmente ocurre lo mismo. Si vemos esto, digamos, esto es un ejemplo de un lenguaje de instrucciones, y como vemos, pues entenderlo es un poco más complejo que entender este caso, ¿no? Como vemos aquí entendemos, pues está en inglés, pero se entiende, ¿no? If, que es sí, else, sabemos que es si no, true sabemos que es verdadero, y así. Entonces es un lenguaje como es más entendible, sabemos que este es el símbolo de la I, y etcétera. Entonces es más evidente para nosotros comprender este tipo de lenguaje. Entonces aquí miraremos unos pequeños ejemplos en ladder y uno en bloques de funciones. Entonces tenemos, por ejemplo, este pequeño esquema en ladder. Entonces vemos que aquí hay una entrada y 1, una entrada y 2 y una entrada y 3. Que esto está en normalmente abierto, este está en normalmente cerrado y este está en normalmente abierto. Y L1 vendría siendo la bobina. Entonces tenemos que L1 es igual a que aquí vamos a obtener una función lógica, que es lo que hemos estado desarrollando todo el curso. Entonces tenemos cómo obtenemos esta función lógica. Bueno, vemos que esto, primero, que si está normalmente cerrado, va a hacer referencia a una NOT. Entonces esto vendría siendo NOT I2. Esto vendría siendo I1 normal y esto vendría siendo I3. Como están en serie, es una AND, ¿sí? Una AND, ¿por qué? La única forma de que, por ejemplo, esto llegue acá es que los tres estén funcionando, por eso es una AND. Si alguno de ellos está abierto, digamos, si este no se pulsa, digamos, es decir, estas entradas están normalmente abiertas y, digamos, por ejemplo, se ejecutan, digamos, se pulsan, entonces se pulsa y se cierran. Entonces, digamos, si las tres no se encuentran cerradas, el E1 no se va a prender. Es decir, que es una tabla de verdad AND. Recuerden que la AND, la única forma de que dé 1 es que todas estén en 1. Entonces todas deben estar activas para que el E1 se activa. Lo cual entonces evidencia que esto pues
como están en serie, entonces son AND. Entonces colocamos I1 AND, NOT I2 porque está normalmente cerrado, no, perdón, AND I3 porque también está en serie y este vendría siendo la ecuación de salida de este esquemita. Entonces ahora miramos el de este esquema. Entonces, recordemos que la OR nos dice que para que a la salida sea 1, alguna de las entradas debe ser 1. O sea, digamos así sean 20 entradas. Si una de ellas se activa, la salida será un 1. La única manera de que sea 0 es que todas las salidas estén desactivadas. Entonces, si vemos y colocamos contactos en paralelo, vamos a obtener que es una OR. ¿Por qué? Entonces, digamos, si este camino no funciona y si este funciona, L1 se va a activar. Si este camino no funciona y este camino sí funciona, se va a activar de igual forma L1. Y si ambos no se activan, entonces no va a llegar ningún, digamos, L1 no se va a activar. Es decir, que satisface con la, con la compuerta OR. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Aquí tendríamos una AND porque están en serie ambos dispositivos. Entonces sería I1 AND, NOT I3 porque está normalmente cerrado. Y esto, a su vez, es una, digamos, comparte una OR con I2. Entonces sería I1 AND, NOT I3 OR I2. Esto vendría siendo pues la ecuación para el E1. El último ejemplo en esta parte de diagrama ladder vendría a ser este circuitico. Tenemos entonces que I1 está en serie con esto. Entonces I1 AND, entonces esto vendría entre paréntesis porque esto es, digamos, un bloque completo. Entonces sería NOT I3 AND I2. ¿Listo? Entonces nuevamente I1 AND NOT I3 OR I2 y ahí obtendríamos la salida. Luego entonces vemos ahora un ejemplo utilizando diagramas de bloques de funciones, que es más similar a lo que hemos estado utilizando. Entonces aquí está el símbolo de la I, aquí está el símbolo de la OR y este vendría pues a ser una salida. Entonces digamos rápidamente cómo sería esto. Entonces tendríamos aquí tenemos una AND. Entonces E01, la entrada de 01 con la entrada de 02 están con una AND. Entonces 01 AND E00 y esto a su vez están en una OR con estas entradas que están en una AND. Entonces sería OR con esto. Entonces que sería E06 AND E02 y pues evidentemente la OR, ¿no? Porque están a la OR le entra todo esto en una de sus entradas y a la otra entrada entra todo este sistema. Entonces separamos con paréntesis, ¿no? Los paréntesis son muy importantes porque si no los colocamos la ecuación nos puede quedar mal. Luego todo este bloque que acabamos de hallar entra a una entrada AND que va a ser operada con esta, con toda esta parte de acá. Entonces colocamos la AND y empezamos a obtener esto. Entonces aquí hay una AND, entonces con E03 AND E04 que vendría a ser esto, con una OR, porque miremos que aquí hay una OR con E0.5. Entonces sí, entonces básicamente esta sería toda la ecuación. Aquí lo único que hice fue reemplazar pues por sus letras, que digamos en un lenguaje que utilizamos un poco más. No coloqué el punto pues porque de pronto nos podemos confundir con este punto de acá, entonces coloqué el símbolo. De hecho, a veces colocamos el punto, a veces no colocamos punto. Realmente ni siquiera colocamos punto. En este tipo de lógicas que hemos estado trabajando, colocamos AB y sabemos que eso es una AND, ¿sí? Entonces, bueno, entonces el más vendría siendo la OR y eso. Entonces aquí coloqué lo mismo que hay acá, solo reemplacé la OR por el más y las AND por este simbolito. Por último, voy a mostrar un ejemplo de un inversor de giro. Es un ejemplo muy sencillo para que pues podamos evidenciar un poquito más para qué sirven estos sistemas. Entonces, voy a utilizar diagrama de contactos, que va a ser el lenguaje que vamos a trabajar la otra clase más a fondo. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Bueno, entonces el trabajo o bueno, lo que queremos automatizar es lo siguiente. El motor
puede marchar a la izquierda o a la derecha, pero no al mismo tiempo. Por lo cual, pues debe haber un sistema de protección que impide que si marcha a la izquierda no se pueda marchar a la derecha. Entonces esto lo podemos programar utilizando digamos otra entrada que haga parar el sistema. Y al parar el sistema sí podemos cambiar de giro. Entonces tenemos aquí, tendríamos Q1, que recordemos que las Q son las salidas, digamos las bobinas. Entonces Q1 sería giro a la izquierda, Q2 sería giro hacia la derecha y las I vendrían a ser las entradas. Entonces I1 sería el pulsador de parada, I2 sería el pulsador a la izquierda e I3 sería el pulsador a la derecha. Listo, entonces ¿qué tenemos? Recordemos, entonces primero tenemos que tener que si oprimimos I1, el motor va a marchar hacia la izquierda. Ah, perdón, I1 va a ser el pulsador de parada, que como ven lo pusimos con una AND en el resto del sistema, es decir, si este I1 lo pulsamos, va a parar todo el sistema. ¿Listo? Entonces las entradas nosotros siempre las vamos a colocar así. Digamos, las entradas siempre las colocamos como contactos normalmente abiertos y a la hora de colocar, digamos, a las entradas del PLC, ahí sí procedemos a colocar unos pulsadores o interruptores normalmente abiertos o normalmente cerrados. Por ejemplo, en este caso, digamos, hay uno, en el PLC a la entrada hay uno, le vamos a conectar un pulsador normalmente cerrado porque la idea es que el sistema deje de funcionar al oprimir ese pulsador. Es decir, que si nosotros no oprimimos ese pulsador, el sistema debería funcionar. Entonces a la entrada debe ir uno normalmente cerrado. Entonces, claro, al pulsar lo que pasa, entonces, como está normalmente cerrado, se abre y me impide que se alimente el circuito, ¿no? Que recuerden, este está normalmente abierto. Como tenemos un pulsador normalmente cerrado, le llega digamos, energiza la entrada de uno, entonces esta se energiza y se cierra, entonces procede a alimentar todo. Si activamos el pulsador, entonces, ¿qué pasa? Pues se deja de energizar I1, entonces queda abierto y consecuentemente pues no va a llegar corriente ni a Q1 ni a Q2. ¿Listo? Entonces por eso está en serie este dispositivo. Entonces tenemos aquí marcha hacia la izquierda. Entonces bueno, entonces tenemos que si oprimimos marcha hacia la izquierda, Q1 debe prenderse. ¿Listo? Entonces por eso está acá. Digamos como en serie. ¿Sí? Aquí ¿qué pasa? Ahora con I3. Entonces tenemos que I3, si se pulsa I3, entonces él debe marchar hacia la derecha. Por eso están en serie. Ahora, entonces, ¿qué es esto que está aquí? Q2 y Q1. Estas son las protecciones que permiten de que si está marchando hacia un lado, no funcione hacia el otro lado. Fijémonos, si oprimimos I2, ¿qué pasa? Se nos activa Q1, ¿sí? Q1 es un 1. Entonces fijémonos que aquí hay un Q1 normalmente cerrado. Entonces como Q1 se activa, entonces como este está normalmente cerrado, cambia de estado. Entonces es decir que se abre. Como está abierto, nunca se va a alimentar Q2 por más que oprimamos I3. O sea, que oprimamos el pulsador a la entrada de I3, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, este nos deshabilita este. Ahora veamos el caso en contrario. ¿Qué pasa si pulsamos marcha hacia la derecha? Entonces, fijemos, si pulsamos el pulsador de marcha hacia la derecha, me va a alimentar la entrada I3 del PLC y me va a activar Q2. Entonces, ¿qué pasa? Al Q2 activarse, y como aquí hay un contacto auxiliar de Q2, entonces este está normalmente cerrado, entonces se abre cuando Q2 se alimenta y consecuentemente no permite que Q1 se alimenta. Así oprimamos I2 varias veces. Listo, entonces esto es lo que hacen en estos contactos auxiliares. Ahora, este Q1 y este Q2 ¿para qué sirven acá? Bueno, esto se conoce como autoenclavamiento. Para los que de pronto nunca han escuchado de esto, este sistema lo que permite es que el sistema se enclave al oprimir el pulsador. Como vemos, estamos utilizando pulsadores. Digamos, si fuera el caso que utilizáramos interruptores,
pues bueno, no habría problema. Se cierra y él queda automáticamente cerrado y no hay problema. Pero generalmente se trabajan, son pulsadores, entonces recuerden que el pulsador pues se activa mientras tenemos pues el dedo haciendo fuerza, ¿no? Al, al dejar de ejecutar la fuerza, pues el, el pulsador se abre y consecuentemente me dejaría de alimentar I2. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si se fijan, si oprimimos I2, si oprimimos el pulsador para I2, se alimenta Q1 y como se alimenta Q1, entonces este contacto normalmente abierto se va a cerrar, ¿no? Entonces este se ejecuta, o sea, este se activa, me cierra el contacto y fijémonos, entonces la corriente va a ir por acá. Porque sabemos que a la entrada I2 el pulsador lo vamos a dejar de pulsar en algún momento. Entonces, claro, lo dejamos de pulsar y esto se abre, pero queda autoenclavado por este lado. ¿Listo? Entonces, básicamente esto hace igual aquí. Entonces, aquí también si oprimimos hacia la derecha, le llega energía a Q2. Entonces, Q2 se activa, me cierra este contacto normalmente abierto y la corriente pues va a ir por acá. ¿Listo? Ahora, si queremos obtener las ecuaciones, ¿cómo sería? Entonces, tenemos dos salidas, entonces tendríamos que pues, construir la ecuación para cada salida. Entonces, tenemos que Q1 es igual a que, bueno, vemos que I1 AND I2 or Q1 porque están en paralelo, entonces I2 or Q1, recordar que es muy importante los paréntesis, si no nos da una ecuación distinta, y esto está en serie con Q2, Q2 negado, entonces una AND con un NOT Q2. Ahora Q2 igual, lo mismo, entonces entramos por acá, I1 or I3 and Q2, I3, perdón, I1 AND, porque todo esto está en serie, perdón. Entonces ven acá y esto está en serie con este bloque. Y este bloque está en paralelo. Entonces sería I1 AND I3 or Q2 en serie con este NOT Q1, es decir, AND NOT Q1. Listo, entonces aquí estaría, digamos, un circuito sencillo para un inversor de giro. Obviamente, digamos, este ejemplo es ilustrativo porque a la hora de, pues, de diseñar un controlador para el inversor de giro, pues esto no sería, digamos, un sistema muy recomendado para utilizar debido a que, por ejemplo, si ejecutamos I1, paramos inmediatamente el sistema, digamos, si oprimimos el pulsador de I1, digamos, él está marchando hacia la izquierda y oprimimos el pulsador para I1, entonces desactivamos marcha hacia la derecha, pero si inmediatamente, rápidamente, vamos, si ejecutamos I3, pues el motor se va a alimentar la parte, digamos, el control hacia la izquierda y vamos a quemar el motor porque él no ha terminado de parar el sistema. Entonces, para hacer un sistema más robusto, pues requeriríamos utilizar, digamos, un temporizador para esperar de que este sistema termine, o sea, llegue el motor, llegue a su inercia de cero y pueda ya ejecutarse el I3 también, perdón, el marcha hacia la derecha. También habría que colocar otros dispositivos de protección como relés térmicos, guardamotores, etc. Entonces esto es más bien un ejemplo ilustrativo. Que aquí lo podemos ver en un pequeño programita que se llama Logosoft, que es para programar relés. Listo, es de la empresa Siemens. Entonces lo único que vamos a hacer es aquí revisar, pues verificar que concuerda con lo que hicimos. Listo, entonces aquí pues procedemos a simular. Entonces digamos esto aquí sería I1, I2 y 3 y aquí las tenemos en 0. ¿Sí? Aquí alcanzamos a ver, estamos en 0. Entonces I1 obviamente tiene que estar activa. Recordemos que a la entrada de I1 va un pulsador conectado y ese pues, me va a alimentar normalmente la parte pues, del circuito. Aquí veamos rápidamente. Entonces, estas digamos son las entradas. Y sub 01, y bueno, o como quieran, y sub 1, y sub 2, y sub 3, etcétera. Entonces, aquí a la entrada se le conecta unos pulsadores. Entonces, estos pulsadores me permiten alimentar la entrada y así pues el
el PLC pues toma decisiones. Entonces aquí vemos una fuente DC de 24 voltios que podemos utilizar para alimentar las entradas. Entonces decir que aquí conectamos este neutro con este neutro de acá, estos dos neutros, y esta y la fase la conectamos, digamos, a cada pulsador. Entonces aquí vendría la punta del pulsador, viene el pulsador acá y la otra punta del pulsador pues la conectamos acá a cada una de las entradas. Entonces, algo que se me olvidó es que en los PLC se trabaja normalmente 24 voltios. En algunas aplicaciones 15 o 12 voltios. Generalmente son 24, toda la etapa de control. Que esto es una de las diferencias en cuanto a microcontroladores y sistemas embebidos que generalmente son 5 voltios. Entonces, listo. Entonces, ya tenemos eso. Entonces, I1 tiene que estar normalmente cerrado. Bueno, tiene que estar activo. Entonces, ahora le vamos a dar marcha hacia la izquierda. Entonces, se nos enciende Q1, como vemos acá. Ahora, ¿qué pasa si ejecutamos marcha hacia la derecha? Vemos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque este Q1 me deshabilitó esta parte de acá. Entonces no va a funcionar por más que le hagamos. ¿Sí? Inclusive, fijémonos que si pulsamos y dejamos de pulsar marcha hacia la izquierda, él sigue funcionando porque quedó autoenclavado. La única manera de parar el sistema es utilizar el pulsador de paro, ¿sí? Entonces cuando utilizamos el pulsador de paro ya podemos ahora sí encender marcha hacia la derecha. Entonces lo quitamos y vemos que igual él sigue prendido. Entonces fijémonos que si intentamos marcha hacia la izquierda no nos funciona. Toca nuevamente darle en I1 que es el pulsador de parada. Y ahí sí podemos volver a ejecutar el otro. Y ya, eso básicamente es todo.